Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy My Name is Dongli, y hoy les traigo la retro reseña de un juego muy especial, que estoy seguro, casi nadie conoce, pero que de todas formas, mucha gente se sentirá inmediatamente interesada por al ver su temática, y es que se trata de un videojuego de tipo RPG, basado en la muy famosa franquicia de JoJo Bizarre Adventure, si escucharon bien, pero bueno, antes de comenzar la reseña en sí, quiero dar un pequeño aviso, si bien, es cierto que tengo una política anti-spoilers, el caso es que para este video, la voy a dejar de lado, lo siento, pero para esta reseña daré spoilers, no tan solo del juego, sino de la obra original en sí, o al menos de los eventos ocurridos en la parte 3. Después de todo, quiero explicar muy bien mi opinión del juego, y no lo puedo hacer sin dar spoilers, así que de nuevo, lo siento, pero haré esta reseña, con la mentalidad de que los que están viendo este video, ya habrán visto al menos hasta la tercera parte del anime. Si me equivoco y no lo han hecho, bueno, les recomiendo que no miren el video para evitar arruinarles la obra, pero de ahí en más, si se han decidido quedar, bueno, dejemos de perder el tiempo, y comencemos de una vez con esta reseña. Este juego fue hecho en el año 1993 por una compañía llamada Winkysoft, para la consola Super Famicom, o sea, la versión japonesa de la Super Nintendo. Una de las cosas que hacen destacar a este juego, es el hecho de que se trata del primer juego basado en JoJo Bizarre Adventure, nota, dije en estar basado, no en tener personajes sacados de esta obra, ya que de hecho, el primer debut del mundo de JoJo Bizarre Adventure en el mundo de los videojuegos, fue de manera oficial en el año 1989, a través de un videojuego llamado Famicom Jump, donde aparecían varios personajes sacados de la segunda parte del manga, que por cierto, en el caso del videojuego del que hablaremos hoy, se trata de un juego de RPG, basado en la parte 3 del manga. La parte de la cual admito que soy menos fan, pero que en el caso de Japón, parece que es la que más éxito tuvo allá. Una de las razones por las que este juego no es tan conocido, y hasta el día de hoy, muchos fans desconocen su existencia, es por el hecho de que se trata de un título, que nunca llegó a este lado del mundo. Sí, este es uno de esos varios juegos de RPG, que al igual que otros títulos como lo son Life Alive, solo llegaron a venderse en Japón. Por otro lado, debo decirlo, la anterior comparación fue muy pobre y ridícula, y es que este título no merece ser comparado con una obra maestra como lo es Life Alive, o cualquier otro título de RPG de gran renombre de la consola de 16 bits, pero no me adelantaré. Antes de criticar el juego en sí, démosle un vistazo a lo que este ofrece. Para empezar, cuando comienzas el juego, notarás que la forma de jugar y moverse es un tanto rara y única. Esto se debe a que, más allá de usar una perspectiva isométrica, aérea, o cenital como lo hacían casi el 90% de los títulos de RPG de la época, este va por una perspectiva en tercera persona. Aparte de esto, la pantalla está dividida en tres partes. La parte de abajo está ocupada por las imágenes de nuestros protagonistas y la caja de opciones que aparece cuando abrimos el menú. La parte de arriba sirve para cuando tenemos diálogos, y la parte de en medio es donde ocurre toda la acción del juego, ya sea el movimiento, exploración, cinemáticas, etc. Esta vista se mantiene así durante todo el juego, hasta incluso en las batallas, y debo decirlo, aunque no soy muy fanático de este tipo de perspectiva, y en especial, de todo el espacio de la pantalla que termina siendo recortado, tampoco puedo quejarme mucho. Con una perspectiva así, parecería que es difícil moverse, pero curiosamente no, inmediatamente te acostumbras. Después de todo, el movimiento de este juego se basa únicamente en moverse a la izquierda o derecha, y abajo o adelante cuando hay una puerta o camino secreto al que nos permiten ingresar, cosa que se nos avisa usualmente cuando una flecha blanca aparece arriba de la pantalla. Pero bueno, en cualquier momento, o al menos, cuando no está ocurriendo una cinemática, podemos hacer ciertas acciones en la pantalla de exploración, entre ellas, abrir el menú. En este podemos ver y equipar objetos a nuestros personajes, por ejemplo, ropas únicas que otorgan más ataque o defensa, y objetos especiales que incrementan la suerte de este. Podemos usar la opción hablar, con la cual, tal como lo dice su nombre, podemos hablar con un personaje de fondo o NPC, claro, mientras este se encuentre en la pantalla. Esta opción es mayormente útil para hablar con los gerentes de tiendas, cuando quieres comprar objetos.
ya sean ítems de curación, armaduras, libros super caros, pero que incrementan una característica en especial, como lo son la cooperación, el juicio, la concentración, etc. Y por último, también para hablar con los dueños de las diferentes instalaciones de la Fundación Speedwagon, las cuales en este juego, sirven como áreas tanto para guardar la partida, como para descansar y de esta forma, recuperar tu salud y MP al 100%, claro, a cambio de cierta cantidad de dinero. Básicamente, estos edificios son el equivalente a las típicas posadas, o hoteles para descansar que hay en todo RPG. Otra acción que podemos tener es la de checar nuestros alrededores. Esto nos permite analizar y interactuar los objetos que toquemos con un pequeño cursor con forma de mano, de la misma forma que se puede hacer en los clásicos juegos de point and click. En algunas ocasiones, será necesario interactuar con un objeto o imagen de fondo para poder avanzar, aunque bueno, esta mecánica es mayormente usada simplemente para abrir cofres y buscar objetos secretos, los cuales usualmente se encuentran en cosas como repisas o armarios de fondo. Bueno, aparte de esto, también podemos interactuar con baños o urinales, para hacer que el personaje tome una meada, o como lo dice el juego, que el personaje se haga cargo de sus asuntos. Esta acción no es simple relleno puesto por diversión, tiene su propósito. Para ser más exactos, cuando un personaje orina, reduce su estrés, un efecto negativo que puede afectar hasta cierto punto a un personaje en peleas. También podemos reducir el estrés, ya sea durmiendo, o usando objetos especiales, como lo son cigarrillos o lentes especiales. Claro que estas dos clases de objetos son muy caros, así que lo mejor es simplemente buscar un baño. La cuarta y última acción que podemos usar a través del menú del juego, son las predicciones. Esta acción solo podemos hacerla si tenemos a Abrol en nuestro equipo, aparte de cartas del tarot en nuestro inventario. Al tener estos requisitos, podemos hacer que Abrol lea la suerte de uno de los personajes. Pero desde ahora se los digo, esta acción es una tontería, y una gran estafa, pero eso lo explicaré después. Aparte de las opciones del menú, también tenemos un botón para abrir la pantalla de estadísticas de nuestros personajes, otro para hacer que el protagonista se dé la vuelta hacia adelante, solo en caso de que quieras que éste mire directamente a la pantalla, y por último, un botón para cambiar de personaje, una cosa que al igual que lo anterior, es algo innecesario y sin mucho propósito. Es cierto que cada personaje tiene sus propias diferencias y características, pero el cambiar a uno de estos en específico no causa grandes diferencias durante la pantalla de exploración. Como sea, creo que ya es hora de que pasemos a la segunda parte más importante del juego, las peleas. Aunque a simple vista, parece que el sistema de peleas de este juego es igual al de tu típico RPG, la verdad es que este tiene leve diferencias que lo hacen medio único. Para empezar, cuando atacamos, no hacen un simple ataque básico siempre. En este juego, cuando seleccionas esta acción, nuestro personaje terminará usando de manera aleatoria uno de 5 o 6 ataques diferentes, cada uno teniendo una animación medio única, donde nuestro stand terminará usando uno de los muchos ataques vistos en el manga. Hasta donde yo he visto, parece que cada ataque tiene su propia cantidad de daño. De hecho, esto lo he notado mucho con Kakyoin, quien gran parte de sus ataques son débiles, haciendo la mayoría del tiempo de 3 hasta 13 o 18 puntos de daño como máximo. Pero cuando este termina usando su Emerald Splash especial o triple, llega a hacer casi 50 o hasta 70 puntos de daño, siendo uno de los ataques más poderosos del juego. De hecho, ni siquiera creo que gran parte de los ataques de Yotaro pueden hacer tanto daño, y eso que él es el personaje más fuerte del juego, aunque bueno, también varía la cantidad de daño que hace por el nivel de este y las mejoras que les hagas. Aparte de esta acción, y la de usar objetos, la cual no merece explicación, también tenemos una acción única, llamada checar o analizar. Cuando usemos esta acción, en la mayoría de los casos, cuando usas esta acción por primera vez en una pelea, solo aparecerá un cuadro de texto sobre nuestro personaje que dirá algo en plan, este personaje está esperando y pensando en algo. Cuando esto pase, el personaje no hará nada y la batalla no sufrirá cambios, haciendo que el turno de este quede desperdiciado. Por otro lado, si vuelves a usar esta acción una segunda o tercera vez, aparecerá una nueva caja de texto que dirá que el personaje ha tenido una idea. El tiempo que tarda en salir esta caja de texto depende de las estadísticas del personaje, no estoy seguro, pero creo que el juicio es lo que determina el tiempo que tarda en salir este texto, no estoy seguro. Después de todo, el juego nunca especifica qué cosas son afectadas por las estadísticas del personaje, pero como sea, cuando el personaje tenga una idea, a este le aparecerá una nueva opción, llamada tácticas. En este, tenemos 3 nuevas acciones para escoger.
La primera viene siendo el correr, o huir de la batalla. Esta opción rara vez aparece, solo está la mayoría del tiempo disponible en peleas contra enemigos simples o de relleno, pero cuando se trata de peleas importantes contra stands, esta no está disponible. Claro que hay excepciones, pero si esta aparece, es porque es la acción que necesitas escoger para terminar la pelea, ya que supuestamente el guión nos dice que es imposible ganarle por ahora al enemigo. Sí, aunque no lo crean, hay algunas peleas donde el objetivo será huir de esta para poder avanzar. La segunda acción del menú de tácticas es Guts, o en español, coraje. Esta acción es casi la misma que la de ataque, claro, con la diferencia que los ataques hechos con esta acción, hacen un pelín más de daño de lo normal. Hasta donde me han dicho, parece que la cantidad de daño extra que hacen los ataques al seleccionar coraje, depende de una de las estadísticas del personaje, aunque esta no sé cuál. De nuevo, el juego nunca lo especifica. Por último, la tercera acción del menú de tácticas es el usar una idea. Esta acción resulta muy útil, pero solo en ciertas peleas, para ser más exacto, en peleas que se vean un tanto imposible de ganar, ya sea porque el enemigo es muy fuerte, o no recibe casi nada de daño. Cuando utilizas esta acción, el personaje hará una especie de movimiento especial o único, que en la mayoría de los casos, terminará bajando la defensa del enemigo, haciéndolo más débil y fácil de derrotar. Esta mecánica parecerá interesante al principio, pero en verdad resulta ser una maldición, debido a lo mal empleada que está. Para empezar, aun si todos tienen la opción de idea disponible, hay muchas peleas donde solo 3, 2, o hasta uno solo de estos tiene la idea correcta, que lleva a la verdadera solución de la pelea. Si seleccionas a un personaje que no debías, va a aparecer un cuadro de texto que dirá, el personaje no pudo pensar en nada, haciendo que malgastes un turno. Pero bueno, tal vez la verdadera razón por la que este sistema resulta muy molesto y frustrante, es porque el juego nunca te menciona qué debes hacer, ni siquiera te da pistas de cuál personaje debería tener la solución o algo así. Por lo tanto, si no has visto la obra original, estarás forzado a tener que adivinar cuál de todos los personajes es el que tiene la idea correcta para ganar. Aparte de lo anterior, tenemos un cuarto comando en el menú principal de peleas, que decidí guardar para el final, ya que este resulta medio único. Se trata del comando hablar. Cuando lo seleccionamos, nuestro personaje en vez de atacar, terminará mencionando un diálogo original o sacado del manga al azar. Estos más que diálogos son amenazas, y se basan en cosas como te destruiré, me estás haciendo enojar, no tienes futuro, etc. Tras esto, el enemigo terminará siendo atacado, pero no a su barra de salud, sino a su barra de MP. Ahora, si ustedes han jugado juegos de RPG, sabrán que en casi todos los juegos del género, el MP representa algo llamado puntos mágicos, y estos se van gastando de poco a poco, al usar ataques mágicos, especiales, o cosas así. Es lo típico, pero aquí, las cosas son diferentes. Para empezar, aquí el MP no representa puntos mágicos o algo, aquí el MP representa lo que vendrían siendo los puntos de mentalidad, y en vez de ser algo que se gaste al usar ataques especiales, el MP aquí representa hasta cierto punto, cuánto daño pueden hacer los personajes, ya sean los nuestros, como los enemigos. Cabe mencionar que cuando un personaje pierde muchos puntos de MP, su ataque no baja de manera tan exagerada, en la mayoría de los casos, solo baja a la mitad como máximo, pero bueno, solo para eso sirve el comando hablar. Para hacer un pelín más débil al enemigo. No del todo, el hablar también puede servir como una mecánica alternativa para derrotar enemigos. Si escucharon bien, si un personaje pierde muchos puntos de MP, su ataque bajará mucho, pero si un personaje pierde todos sus puntos de MP, se terminará rindiendo, lo que contará como una batalla ganada. Este método funciona contra todos los enemigos del juego, incluso los jefes finales. Por otro lado, tampoco es muy recomendable usarlo, o no tras avanzar mucho en el juego, y es que a diferencia del ataque, que sube con facilidad tras subir de nivel y usar objetos o ropas que suban el ataque, el caso es que la estadística de persuasión, que hasta donde me han dicho, es la encargada del comando hablar, casi nunca sube, o lo hace de manera muy lenta, y si un personaje no tiene muchos puntos de persuasión, sus diálogos terminarán bajando pocos puntos, o no causarán ningún efecto en el enemigo. Hay una forma de conseguir puntos de persuasión, pero esto solo es posible a través de la compra de libros súper caros que aumentan las estadísticas, así que no es tan recomendable jugar de esta forma. Al principio del juego tal vez sí, pero a partir de los primeros 5 o 6 jefes, es mejor jugar de manera violenta, de lo contrario, la pasarás muy mal. Esta mecánica me parece algo original y muy interesante, pero creo que no está muy bien usada y implementada. Por último, otra mecánica de la que se me estaba olvidando hablar, es
que antes de que cualquier pelea comience, en pantalla terminará apareciendo Dio Brando, el villano del juego, aparte de 5 cartas del tarot, de las cuales, el juego nos pedirá que seleccionemos una. Cuando hagamos esto y se revele la carta, Dio nos terminará diciendo qué carta es y qué efecto tiene. Los efectos de las cartas solo afectan a nuestros personajes, ya sea de manera positiva o negativa, y también de manera individual o grupal, depende de la carta en sí. Entre los efectos que pueden aparecer en las cartas está que el ataque suba o baje, al igual que la defensa, a veces pueden ser afectadas ambas características. También hay cartas que pueden subir o quitar por completo el estrés a un personaje, pero las mejores y peores cartas son aquellas que tienen efectos en la salud y puntos de MP. Si tienes suerte, puede salir una carta que curará al 100% a todos tus personajes, pero si tienes mala suerte, puedes sacar una carta que le terminará quitando casi un cuarto de vida o más a todos tus personajes. Sobre este sistema, debo decirlo, aunque es original, no siento que soy muy fanático de este. Después de todo, se trata de un sistema basado en la suerte, que puede llegar a facilitarte mucho el juego, por ejemplo, al hacer que casi nunca haya necesidad de curar a tus personajes, pero por otro lado, también puede llegar a perjudicarte mucho en peleas, al hacerlas innecesariamente difíciles. En sí, no tendría problemas si esta mecánica fuera algo opcional, o sea, algo que pudiéramos activar o desactivar cuando queramos, pero desgraciadamente, eso no es el caso, haciendo la otra mecánica algo interesante, que al menos desde mi punto de vista, no está muy bien implementada. Pero bueno, eso es todo el contenido principal que ofrece este juego, una aventura a través de un RPG corto, donde nuestro principal objetivo es llegar a Egipto y derrotar al vampiro Dio Brando, todo esto para salvar a la madre del protagonista, en un plazo de 50 días, desde ahora se los digo, no se preocupen mucho por el tema del tiempo, los días no pasan mientras jugamos, solo lo hacen de manera lenta cuando la historia o una cinemática lo dice, o cuando descansamos en un edificio de la Fundación Speedwagon. Si no abusas tanto de los descansos, es posible que llegues al final del juego con más de 20 o 15 días de sobra. Como sea, es momento de comenzar la reseña de verdad, para ser más exactos, al hablar de todos los puntos positivos y negativos del juego, para al final, dar una opinión personal y la evaluación final del juego. Comencemos primero con lo más simple, la historia de este juego. Algunos se preguntarán, ¿por qué voy a criticar la historia de este juego? Después de todo, no tiene sentido tomando en cuenta que está basada en un manga. ¿Acaso criticaré la historia original? Claro que no, si bien, no niego que yo tengo mis problemas con la parte 3 de la obra, el caso es que la historia de este juego es peor, ya que es una versión alternativa y muy quebrada de la historia original. Y es que si has jugado este juego, sabrás que hay muchas cosas que han cambiado. Para empezar, los usuarios de stand de enemigos, no aparecen todos los de la obra original, y además, los que aparecen lo hacen en diferentes áreas y puntos de la historia. También, entre los muchos enemigos a los que nos enfrentamos están vampiros o enemigos extras que no aparecían originalmente en la obra, y además, ninguno de los protagonistas muere, al final todos sobreviven. Como lo dije antes, es una versión muy alternativa de la historia original. Ahora, hay algunas cosas que aunque le molesten a algunos, debo decirlo, pienso que se perdonan. Por ejemplo, el tema de agregar enemigos extras no es algo tan malo. Después de todo, sin estos las únicas peleas del juego serían contra los usuarios de stand, lo que haría el juego una especie de RPG basado en puras batallas de jefes, y por lo tanto, eso lo haría más corto de lo que ya es. Sobre el tema de que todos los personajes sobrevivan, bueno, esto es para que tengamos más peleadores a la hora de tener la batalla final contra Dio. Después de todo, si esta fuera fiel al manga, entonces sería simplemente una batalla 1 contra 1 entre Yotaro y Dio, y si bien, eso suena como algo levemente épico, el caso es que así no se juegan los RPGs, o no al menos los de este tipo. Menos personajes significa menos capacidad para hacer estrategias, lo que terminaría haciendo del combate algo muy simple. Pasando a las cosas que si no le perdono al juego, están el hecho de que haga cambios innecesarios en la historia, en especial con el tema de los stands enemigos, ya que de nuevo, muchos de estos aparecen en áreas donde no deberían. Por ejemplo, Towerofgre no aparece en un avión, él aparece como conserje en la escuela de Yotaro, y cuando al fin se suben a un avión, quien terminará apareciendo es el BBS que controlaba a Dectirtin. Pero antes de esto, los protagonistas deben investigar una mansión en Japón, y en esta, se encuentran con el gorila ese del barco. Pero lo más impresionante del caso, es que a diferencia de la historia original, donde de nuevo, su stand era un barco,
aquí se nos termina revelando que el stand del gorila es la mansión que estamos investigando, y bueno, básicamente así es casi todo el juego. No voy a mencionar todos los cambios en la historia ya que eso tomaría mucho tiempo, debo decirlo, a veces puedo entender que los creadores se tomen algunas libertades al querer traer una historia a un medio diferente, en este caso, la historia de un manga a un videojuego, pero solo lo entiendo cuando creo que es necesario. Aquí, no le veo mucha razón para hacer tantos cambios, y de nuevo, tan raros. Según lo que había escuchado, la historia del juego está muy rota porque los creadores tuvieron que simplificarla ya que el juego era muy pesado como para caber en un cartucho, pero eso no me lo creo del todo. Digo, el juego ni siquiera es tan grande o largo, pero en fin, tal vez mi mayor problema con este juego es la forma tan mala y mediocre en la que cuenta su historia. Si bien entiendo que las cinemáticas del juego no puedan ofrecer mucho, aún así debo decirlo, los diálogos y textos del juego dan mucho que desear. Muchas de las explicaciones que nos dan son muy simples y cortas, y de hecho, ahora que lo pienso, la historia no explica muy bien ciertos conceptos de la historia original. Por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, en ningún momento de la historia se nos termina revelando que Dio tenía poderes para detener el tiempo. Hay una escena que es una leve referencia a la famosa escena de las escaleras de Polanerf. Pero esto no explica nada, pero creo que el mejor ejemplo viene siendo la cinemática del principio del juego, donde todo pasa tan rápido y sin dar mucho trasfondo. Básicamente, es como si los creadores del juego esperaran que las únicas personas que jugaran y pudieran entender este juego, son personas que ya llegaron a leer la obra original, y eso me parece muy pobre, en especial tomando en cuenta que se trata de la primera introducción oficial del universo de The JoJo Bizarre Adventure, al mundo de los videojuegos. También debo decirlo, por la forma tan apurada y pobre por la que el juego cuenta su historia, siento que automáticamente le quita seriedad al argumento, y mucha personalidad a algunos personajes, ya sean protagonistas, o hasta algunos villanos como lo son Darby, Whole Horse, Vanilla Ash, entre muchos otros. Si tú nunca has visto la obra original, créeme cuando te digo que este juego es el peor medio alternativo para escucharla, pero bueno, antes de ir al siguiente punto, quiero contarles algo, y es que entre los mayores cambios innecesarios que se hicieron al juego, está el hecho de que aquí, Yotaro no posee poderes de detener el tiempo, o no los obtiene porque sí, al contrario, aquí Yotaro termina ganando ese poder, cuando se pone una gorra especial para detener el tiempo, que además, estaba guardada en un cofre con llave en la mansión de Dio. Hablo completamente en serio, esta es una mala excusa para darle un poder extra al personaje, pero bueno, al menos pienso que es levemente mejor que esa excusa de los stands del mismo tipo que hicieron en la obra original. En cuanto a diseño de niveles se refiere, el juego no da mucho de qué ofrecer, debido a la perspectiva. El diseño de niveles es hecho de manera muy lineal, dando poca opción para cosas como lo son la exploración, siendo las excepciones algunos edificios o mansiones, que sirven como mini mazmorras súper cortas. Estoy seguro que normalmente, muchos críticos le quitarían algunos puntos al juego por esto, pero ese no es el caso conmigo, y no es que yo odie el tema de ir y poder explorar libremente escenarios grandes. Las razones por las que esto no es un gran problema para mí son dos. La primera es que yo no soy uno de esos fanáticos puristas de los RPGs, que cree que el tema de la exploración debe ser 100% obligatorio en juegos de este género. No niego que algunos de los mejores RPGs que existen son títulos que han logrado incorporar bien el tema de exploración, con la posibilidad de poder ingresar a diferentes áreas del juego, ya sean áreas normales o secretas, y además de manera libre. El caso es que aún así, no pienso que el concepto de exploración es algo que define por completo a los juegos del género. La exploración puede ser una gran adición que puede terminar ofreciendo mucha rejugabilidad. Pero la ausencia de este no tiene que ser un obstáculo para crear un buen juego de RPG, ya que desde mi punto de vista personal, las cosas más importantes en este tipo de juegos son la historia, la dificultad, y el gameplay. Hay muchos ejemplos de esto, entre ellos, el juego del que ya había hablado al principio del video, Life Alive. Este juego cuenta con algunos capítulos que dan algo de exploración leve, por ejemplo, el capítulo del ninja, que te da la opción de jugar y llegar al final a través de diferentes caminos y decisiones, pero gran mayoría de los capítulos del juego son muy lineales, dando poco o nada de espacio para explorar, y restringiéndonos a niveles algo cortos, donde solo podemos proseguir cuando la historia lo dice. Un ejemplo viene siendo el capítulo de Kung Fu, pero aún con estas características, eso no significa que el juego sea malo. Al contrario, todos los capítulos del juego son divertidos de jugar, debido a que el juego posee un gameplay muy genial, y los capítulos cuentan con historias muy entretenidas.
La segunda razón por la que no me molesta la ausencia de exploración, es por la perspectiva. Digo, por favor, si ya de por sí es normal el poder perderse en títulos de este género, ahora imagínense en un juego como este, donde apenas puedes ver a tus alrededores. Pero bueno, aun si no le quito puntos por el tema de la exploración, el caso es que aún así le quito algo de puntos al juego, pero por el mal diseño estético, o al menos el de las mazmorras, las cuales tienen el problema de usar repetidas veces los mismos fondos o texturas, haciendo que te puedas confundir fácilmente. Sobre los gráficos, este es un punto del cual me resulta difícil hablar, ya que se trata de un caso tipo hit and miss. Por esto me refiero a que hay muchas partes donde los gráficos del juego son buenos, pero otras partes donde estos son flojos, poco detallados, y obviamente malísimos. Ejemplos de algunos buenos gráficos son los retratos de los personajes que aparecen en la parte de abajo de la pantalla, también los diseños de los sprites de muchos stands, al igual que algunas de sus animaciones, que a veces pueden resultar levemente fluidas. Tal vez algunos criticaran que los stands y personajes no se ven del todo como en la obra original, pero hay que ser justos, copiar el estilo artístico y muy detallado de la obra original en sprites pequeños y además, de 16 bits, no es algo fácil. Digo, por favor, ni siquiera en el juego de peleas de Capcom, que era más avanzado, lograron copiar el estilo de Araki. Los únicos sprites del juego que se asemejan a los diseños del manga son los retratos en sí de los personajes, pero solo porque son sprites medio grandes y que solo representan la cara de estos. A lo que quiero llegar, es que sus creadores lo intentaron, y por esto no podemos ser tan duros, aunque bueno, esto lo podría decir con más confianza, si no fuera por el hecho de que hasta cierto punto, parece que hubo un momento donde los dibujantes o artistas encargados de los diseños de los sprites, dejaron de esforzarse. Digo, tan solo hay que ver el diseño del stand Justice, de Pet Shop, de Iggy, y hasta cierto punto de Red Magician. Los sprites de todos estos personajes y stands y más llegan a verse muy pobres y simples, pero tal vez mi mayor problema viene siendo en cuanto al diseño de personajes humanos se refiere, y es que se nota que terminaron usando las mismas bases y modelos para varios de estos. Por ejemplo, Yotaro se parece mucho a Kakyoin, y también puedo asegurar que hay varios enemigos y personajes de fondo que también tienen el mismo diseño, y no es tan difícil de ver. Lo siento, pero esto me parece algo perezoso. Normalmente no es tan raro ver que algunos RPGs clásicos reutilicen modelos o hasta sprites enteros varias veces. De hecho, ahora que lo pienso, esta era una práctica muy común en RPGs hechos en los 90s, pero en estos juegos se perdona porque estos llegaban a ser juegos enormes y con mucho contenido, que debido a falta de tiempo y espacio, se ven obligados a reutilizar modelos ya hechos, pero un título como este no tiene tanta excusa. De nuevo, es un juego muy simple y corto, así que no me trago del todo ese cuento de que los creadores no tenían suficiente espacio en el cartucho. Como sea, tomando en cuenta que gran mayoría de los sprites del juego se ven bien, o al menos resultan algo tolerables, supongo que puedo darle unos muy pocos puntos al juego en el tema de los gráficos. Otro punto negativo, que es una de las cosas que más puntos le quitan al juego, es el tema de las peleas en sí, y es que al igual que el juego de la masacre de Columbine, este juego sufre de tener peleas tanto simples, como muy repetitivas. Pese a su sistema medio único y el tema de las estadísticas, la verdad es que el juego no posee mecánicas interesantes que afecten mucho el juego, por ejemplo, sistemas de habilidades y debilidades elementales, o simples cosas como cambios de estado. Sin estos elementos, el juego sufre de tener un gameplay cuyas peleas no tienen mayor estrategia, más allá de atacar al oponente sin parar y curar a tu equipo cuando crees que sea necesario. Y eso es algo muy decepcionante. Después de todo, el chiste de los juegos de RPG es que las peleas deben ganarse en base a tácticas donde explotes las debilidades del enemigo, o utilices de manera inteligente las habilidades de tus personajes. Es por esto mismo que las peleas son lentas y basadas en turnos, para darle una oportunidad al jugador para que piense en una buena estrategia a la hora de jugar. Desgraciadamente, parece que los creadores de este juego nunca han jugado un RPG. Después de todo, el gameplay de este es más básico y simple que el del Final Fantasy 1. Pero tal vez lo que más me decepciona del juego, es que está basado en la parte 3 de JoJo Bizarre Adventure, una historia de acción donde los héroes pelean contra personas con toda clase de poderes extraños y sorprendentes, y el juego no hace nada, o mejor dicho, no aprovecha bien los conceptos y ideas del manga, de nuevo, por culpa de su gameplay simple y repetitivo. Si este fuera un buen juego, las batallas de jefe contra usuarios de stand serían hechas de tal forma que cada una se sintiera hasta cierto punto única.
Ya sea haciendo que cada jefe tuviera su propia serie de habilidades especiales y forma única de pelear, pero además, que algunos de estos solo puedan ser derrotados de una forma especial, pero no, desgraciadamente en este juego solo existen dos tipos de batallas. El primer tipo vienen siendo peleas simples, donde solo debemos oprimir ataque constantemente con todos los personajes y curarte cuando crees que sea necesario, mientras que el segundo tipo de peleas son casi lo mismo, pero con la diferencia de que antes de atacar al enemigo, debes usar el comando idea, para debilitar al enemigo y comenzar a atacarle sin parar. Por último, otra cosa que cabe criticar sobre las peleas es el hecho de que son muy lentas. Ya dije que algunas animaciones y gráficos del juego no se ven tan mal, pero aún así, con lo mucho que duran, y el hecho de que manejamos a 5 o 6 personajes, todo esto hace que las peleas duren casi el triple de lo que normalmente durarían en un RPG normal. Esto no sería problema si el juego nos diera la opción de saltarnos las animaciones, pero no, ni siquiera pudieron programar esa opción, aunque ahora que lo pienso, esto no me sorprende. Otro punto por el que el juego pierde puntos, es por el tema de los errores o bugs, bueno, bugs entre comillas, ya que si bien, es posible encontrarse una variedad de estos al jugar, por ejemplo, uno muy común donde los personajes cruzan una puerta caminando al revés, el caso es que gran mayoría de estos no son frustrantes o tan malos como para arruinar la experiencia. Desgraciadamente, hay una excepción, y se trata de un bug que no tan solo es molesto, sino que es muy fácil de activar. ¿De qué se trata? Simple, ¿se acuerdan que antes había mencionado que en la pantalla de exploración, podríamos abrir un menú para ver las estadísticas de los personajes? Bueno, parece que si oprimes el botón A, mientras estás en esta pantalla, el juego se terminará bloqueando. Pasa siempre y no hay forma de salir de esta pantalla, lo que significa que deberás reiniciar el juego, perdiendo todo el avance que no hayas guardado. Al principio pensaba que este era un error que ocurría por un error de programación por parte de los que tradujeron el juego al inglés, pero según lo que me han dicho, ese no resulta ser el caso. Este error siempre ocurre, aún en la versión japonesa original. Sí, escucharon bien, es que ¿acaso los creadores no testearon el juego? Es normal que a veces se les lleguen a pasar uno que otro bug a la hora de crear un juego. Pero uno tan fácil de lograr, y encima en la pantalla de estadísticas, eso es muy poco profesional, ya que es el equivalente a vender un producto ya usado o descompuesto a alguien como si fuera nuevo. Uno de los pocos puntos positivos del juego, viene siendo su banda sonora, la cual está llena de temas con toque medio rockero urbano, que en mi caso, me recuerda a la banda sonora de animes o ovas de peleas de los 80s y 90s, por ejemplo, Crows. También hay algunos temas serios con toque de misterio que dan una buena atmósfera para escenarios como lo son laberintos y edificios desconocidos. Por otro lado, si hay un punto del que pueda quejarme, es el hecho de que la banda sonora no cuenta con muchos temas. Por lo tanto, el juego se ve obligado a reutilizar algunos temas constantemente, haciendo que más de uno de estos se vuelva rápidamente hartante. Como sea, la música del juego es mayormente buena, así que en este apartado puedo darle algunos puntos, y en caso de que se lo pregunten, mis temas favoritos son los de las peleas en la mansión de Dio, aparte del tema de la pelea final contra Dio Brando. La última cosa que falta criticar, viene siendo la interfaz, porque sí, el juego no tan solo sufre de un gameplay simple, una historia simplificada, y gráficos también simples, sino que para completar el combo, este también posee una interfaz simple, basada en menús que se sienten incompletos. Para poner un ejemplo, no hay forma de ver nuestro dinero. Sí, escucharon bien, y la única forma de poder hacer esto, es entrar a una tienda, hablar con un dependiente o vendedor, y hacer que te lo digan. ¿Saben cómo puedes ver cuánto dinero tienes en el 90% de los juegos de RPG? Simple, oprimes un botón. Pero esperen, esto no es todo, este también es uno de esos extraños RPGs, donde no se especifica cómo funcionan los ítems como objetos o consumibles. En el menú sale un texto que dice que son para curarte o regenerar puntos de MP, pero solo eso, no mencionan cuánto curan con exactitud, o si sirven para curar a uno o todos los personajes, obligando al jugador a tener que recordar cómo funciona cada uno tras haberlo usado, cuando los programadores simplemente podían poner en la descripción del objeto, este ítem cura 50 o tal cantidad de puntos de vida. Desgraciadamente, parece que se les olvidó, les dio flojera, o simplemente les valió, y por esto mismo, el jugador es el que tiene que andar batallando, al no saber si está malgastando un gran objeto.
Como ejemplo, admito que mientras yo estaba jugando este juego, al principio del juego terminé malgastando un objeto llamado panacea, lo hice para curar un poco de salud de uno de mis personajes ya que había perdido un pelín de salud, y presentía que la siguiente pelea que tendría sería contra un jefe, por lo tanto, quería ir con la salud completa para no batallar tanto. Al final, no se imaginarán la enorme sorpresa que me llevé al saber que malgaste un objeto súper especial y caro, que no tan solo puede curar a todos tus personajes, sino que también los cura al 100%, todo esto, porque el juego no especificó qué hacía o cómo funcionaba el objeto, y el menú del juego, solo se limitaba a dar una explicación que decía, puede curar la salud, y ya. Pero tal vez una de las cosas que demuestran lo muy mal hecho que está este juego, viene siendo el sistema de predicciones. ¿Se acuerdan que antes había mencionado que existía una opción con ese nombre en el menú de la pantalla de exploración? Bueno, más que para hacer predicciones, este menú sirve para una sola cosa, saber qué objetos especiales sirven para darle suerte a cada quien. ¿Escucharon bien? Es aquí cuando pregunto, ¿era esto en serio necesario? ¿En serio tenían que crear toda una mecánica para saber qué objeto le pertenece a cada quien? Lo siento, pero esto es completamente ridículo, aparte de innecesario. De nuevo, con agregar más información en la descripción de cada objeto hubiera bastado, eso, o simplemente hacer que los personajes no se puedan equipar objetos de la suerte que no les pertenecen. Pero en fin, ahora que ya acabo de mencionar todo lo que este juego ofrece, ¿qué puedo decir de este en general? Simple, que es un título completamente decepcionante. No esperaba que el primer juego basado en JoJo Bizarre Adventure fuera la gran cosa, en especial si era uno tan viejo, pero es que este título es muy malo. No tan solo no sirve para contar la historia de la obra o introducir personas al universo de los yoyos, sino que tampoco sirve como título de RPG. No es el peor juego de RPG, ya que tiene algunos puntos positivos, pero estos no lo salvan de ser, desde mi punto de vista personal, uno de los peores títulos del género que haya jugado. De hecho, hasta me atrevería a decir que este es el peor RPG de Super Nintendo o Super Famicom que existe. Aparte del peor videojuego basado en JoJo Bizarre Adventure, obviamente, si me pidieran una calificación, yo le daría un 3.5 de 10 puntos, es un juego mayormente mediocre, que si bien no sufre del todo de ser estresante, sí lo hace de ser increíblemente aburrido y repetitivo. No se lo puedo recomendar ni a los fanáticos más grandes de la obra, y mucho menos a aquellos que son fanáticos de los RPGs, ya que de nuevo, este juego sufre de ser muy básico y simple, en varios aspectos donde otros juegos aún más viejos que este llegaron a triunfar. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaran su like, comentaran lo que opinan, donaran en Patreon para hacer más vídeos como este posible, y desde luego, que se suscribieran si aún no lo han hecho. Espero verlos en otro video. Adiós, aquí se despide, my name is Dongley. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you, you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.